Bienvenido amigos a un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Walter Estrada López, decano de la Facultad de Ciencias de la UNI. Tema, los fondos en ciencia y tecnología, los nuevos fondos. Antes de este gobierno proponíamos nosotros un Ministerio de Ciencia y Tecnología y una carrera del investigador para fortalecer la ciencia y tecnología en el país. Las entidades del Estado débiles no tenían los recursos ni una política que incentivara la investigación. Prácticamente a nadie le interesaba la investigación porque no había incentivos. Por eso proponíamos este Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador. Las entidades privadas se oponían a esta política, querían simplemente más fondos. De lo que se trata es tener más fondos, no de ministerio ni algo que se le parezca. Obviamente, debilitadas las entidades del Estado, lo lógico era que habiendo más fondos, quienes iban a ganar eran las entidades privadas, fuertes y fortalecidas. ¿Qué ha ocurrido después de 2 años y medio, cerca de 3 ya, con los fondos nuevos que han habido en ciencia y tecnología? En concreto, ¿qué porcentaje de estos nuevos fondos han ido a las entidades privadas y a las entidades del Estado respectivamente? Sí, gracias Modesto por tu pregunta. Efectivamente, antes nosotros siempre hemos estado proponiendo, peleando para que el Estado tenga mayor atención para el desarrollo de la ciencia en las universidades. Entonces, bajos salarios, poquísimos fondos de investigación, el CONCITEC era muy debilitado, entonces nosotros recurríamos a la cooperación internacional para lograr algo de fondo, y así fue como en la UNI, para unir la Facultad de Ciencias, nosotros, mediante la cooperación internacional, hemos mantenido vivo la investigación, desarrollamos el programa de doctorado con el apoyo de las universidades suecas, Uppsala y Chalmers, y entonces durante 20 años hemos logrado eso, ¿no? Pero las otras facultades, las otras instituciones estaban realmente empobrecidas, y uno de los efectos de estos bajos recursos es justamente que los docentes para poder sobrevivir se dedicaban a otras actividades, la investigación era una cosa muy secundaria, etcétera. Y sí, yo recuerdo tu pelea, tu esfuerzo para que se mejorara esta situación, creando una carrera de investigador, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera, ¿no? Y lo que ha ocurrido es lo que acabas de describir, ¿no? Entre tanto, las privadas se fortalecieron un poco más, son más organizadas, gente con mayor dedicación hacia la universidad porque tenían mejores salarios, etcétera. Entonces, cuando ahora hay más recursos y se hacen todos estos concursos, el mayor porcentaje se está yendo a estas instituciones que, como tú bien has dicho, en estas competencias han entrado más fortalecidas, ¿no? Y entonces los organismos que dan estos recursos han puesto justamente reglas donde tienen mucha más ventaja en las universidades privadas. Y solamente parte un ejemplo, entre la Católica y Cayetano Heredia se ha llevado casi el 40% de todos los fondos que han estado disponibles, ¿no? No es que uno se queje, sino que hemos entrado en desigualdad de condiciones, ¿no? O sea, antes de fortalecer las entidades del Estado, se les ha colocado en concurso con las que ya estaban fortalecidas, y por lo tanto lo lógico, claro, es que se agrande la brecha. Sí, pues, efectivamente. Y el próximo año serán más fuertes porque tendrán más plata y deberá, claro, lógicamente, mayor porcentaje para estas, claro, entidades. Entonces se ha lanzado una serie de programas como si todos estuviéramos en las mismas condiciones. Mientras las universidades públicas tienen que regirse con regla del Estado, por ejemplo, ahorita tenemos las becas de maestría. Nos han puesto los fondos y no podemos sacar ese dinero porque el Ministerio de Economía nos pone una serie de trabas, de procedimientos engorrosos administrativos que estamos ahí resolviendo, y entonces no es fácil manejar esos recursos. ¿Por qué? Porque nos ponen las propias reglas del Estado, que tiene un procedimiento demasiado complicado para poder trabajar con agilidad y poder, por ejemplo, pagar a nuestros becarios, ¿no? Entonces, lo que sí nos molesta es cómo, por ejemplo, el CONCITEC
no nos pone a todos como si todos fuéramos universidades privadas, ponen las condiciones como si todos tuviéramos trabajando bajo las mismas condiciones. O sea, una flexibilidad administrativa que claro, no la tenemos. Algún procedimiento más creativo de tal manera que también las públicas pues puedan competir. O, por ejemplo, que todos estos recursos pues parte también pues que pongan una contraparte las privadas. Acá a veces ponen contrapartes privadas y públicas de igual manera y la pública no tiene los recursos. Entonces los pocos dineros que nosotros generamos por recursos propios, porque nos distraemos haciendo una serie de actividades para obtener esos recursos directamente recaudados, tenemos que utilizarlos porque nos ponen en las reglas que tenemos que poner para los proyectos una cierta cantidad de dinero. Entonces ahí entramos muchas veces en desventaja. Entonces yo creo que, por ejemplo, podría ser un poquito más justo estas competencias, que se financie pues a las públicas en un 100% y a las privadas pues un 50, 60%, y que el otro porcentaje, que ellos sí tienen dinero, muchas de ellas, pueden poner la contraparte, ¿no? Cosa de ese tipo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en el concurso para las becas de maestría, nos pone que tenemos que estar y nos ponen las reglas dentro de los campos que ha diseñado o ha aprobado el CONCITEC. Entonces, nosotros en física, por ejemplo, solamente presentamos la línea de nanomateriales, porque materiales era una de la línea de investigación. Pero sin embargo a la Católica sí le permiten hacer física de altas energías. ¿Física de altas energías? Sí, eso ¿En el Perú? Sí, pues, pero tienen esos programas. Claro, o sea, para ellos han sido flexibles en las áreas de investigación y para nosotros ha sido la cosa rígida. Y lo que últimamente sí nos ha molestado es que un programa que con mucho esfuerzo lo hemos llevado a cabo, los doctorados cooperativos que tenemos en física. Los sándwiches que le decíamos, claro, con Suecia. Con Suecia, tenemos con Francia, con Argentina, donde usando nuestros... ¿Cuántos doctores han graduado ustedes? Ahorita alrededor de 9 doctores en física y en Lima, digamos, otras universidades, ¿cuántos han graduado ya como doctores en física? En física, que yo sepa, ninguno, ¿no? O sea, doctorado en física. O sea, ustedes estaban prácticamente solos en la carrera del doctorado. Claro, porque con esos doctorados hemos hecho más de 20 publicaciones internacionales. Porque o sea, lo lógico sería que un concurso de doctorado pues sea la que ya estaba en acción y produciendo. Claro, con limitaciones económicas, con dificultades porque no tenemos los recursos. Tuvimos recursos en una época porque teníamos la cooperación internacional, se cortó por el PBI del Perú, que ya no puede recibir esas ayudas, y nosotros realmente esperábamos que el CONCITEC nos apoye para continuar estos programas y seguir desarrollándolo y consolidarlo. Pero sin embargo, dan a un doctorado, aprueban un programa de doctorado que nunca existió, que fue creado para el concurso, digamos. Apareciera así, y entonces... Porque también hay concursos que se les exige a las empresas de tener 2 años en actividad, o sea que ya hayan trabajado, en este caso... Sí, pues en este año no valió de nada eso, o sea, no valió todos los antecedentes, todos los esfuerzos que habíamos hecho, simplemente... entonces eso decepciona, ¿no? Pero por otro lado, esto no me llama la atención, Walter, porque ya se ha visto, los he repetido a todos ustedes, dicho sea paso, que hay un libro que es Innovation Policy, el 2010, que fue dirigido a los dirigentes de los países como el nuestro, se llama Políticas de Innovación, Innovación, Política de Innovación, una guía para países en desarrollo, donde grosso modo, rápidamente dice, hay que fortalecer, incentivar a las entidades privadas, a las empresas privadas, que lideren la innovación, que no se necesita ministerio, que basta con una secretaría o una oficina en la PCM, como lo hace Finlandia, que innovación es una palabra no absoluta, que innovación es inventar algo nuevo para los países en desarrollo, y acá es comprar ese algo nuevo para darle buen uso, en fin, todo eso iba a fortalecer a las entidades privadas, es la política. Está ocurriendo ello, entonces no hay ninguna sorpresa. Pero por otro lado, para mí no hay sorpresa, de repente para ti sí, pero otro tema, me da la impresión también que como educación, las entidades estatales están siendo abandonadas, porque entiendo que ya los mejores alumnos les dan becas incluso para ir a las entidades privadas, entonces yo para qué voy a ir a una entidad estatal
si puedo tener beca completa para pagarle a una universidad estatal y encima para poder vivir. ¿Es eso correcto? ¿Está ocurriendo? Sí, mira, por ejemplo, la maestría en física y otras maestrías en ingeniería que por ejemplo, tiene la Universidad Católica, el grueso de sus estudiantes que han entrado ahí son egresados de la UNI, ¿no? Porque claro, o sea, al tener esa beca ellos prefieren porque se les va a pagar, ¿no? Y entonces, y está ocurriendo ese despoblamiento, ¿no? O sea, por un lado, las públicas tienen dificultad de acceso, dificultad de manejo de recursos, y encima en esta competencia nosotros vamos a proveer de alumnos a las universidades privadas, que son las que van a recibir esos recursos, pero los alumnos vienen de las universidades públicas, ¿no? Entonces, eso va a seguir agrandando la brecha entre las públicas y las privadas. No solamente agrandar la brecha, sino que a mí sí me ocurre que es una política finalmente para abandonar la educación del Estado y que los inteligentes pobres pues se integren a las privadas. Y abandonemos la educación. Me parece que está en una lógica así implacable y que de repente puede ser buena, ¿no crees tú? Dejemos que los pobres estudien con los ricos y ya pues, ¿para qué la educación estatal? Claro, eso porque hace tiempo que se está diciendo que hay que pagar, que las entidades del Estado tienen que pagar los alumnos, o sea, hace tiempo que está esta idea de que los inteligentes se les pague para estudiar en las universidades y colegios de ricos y que los alumnos lo pague el Estado, porque el Estado tiene el deber de dar una educación gratuita que significa pagar a las universidades y colegios privados, ¿no? Claro, entonces eso implicaría que el Estado está claudicando en su rol de fomentar la educación, porque el Estado pues tiene aspectos importantes como la seguridad, la medicina y la educación, ¿no? O sea, no puede claudicar el Estado, tiene que tiene que implementar bien las universidades, en este caso públicas, para que los estudiantes de bajos recursos puedan formarse bien, tener pues una formación adecuada, de buena calidad, tener buenos profesores que hagan investigación, etcétera. O sea, pero acá nosotros teníamos esperanza que con estos recursos se podía ir mejorando, pero en la práctica lo que estamos viendo es que esos recursos se están yendo mayormente a las privadas y las públicas cada vez se siguen hundiendo, ¿no? Amigos, para el que habla, no es ninguna sorpresa, eso era lo evidente que venía. No sé si será bien para el país, no lo creo, no sé qué ustedes piensan, amigos. Con esto terminamos y hasta por esta vez con Walter vendremos en otras oportunidades para analizar mejor, pero bueno, ustedes tienen la palabra, pueden comunicarnos si les parece un buen modelo el que va hacia el abandono de la educación y la investigación del Estado y el fortalecimiento de las entidades privadas y empresas privadas. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.